Hola, un gusto saludarles. Hoy estoy muy contento porque es una ocasión muy especial. Estoy con Sofía Castro, una persona que tiene una historia muy bonita de vida, de emprendimiento junto a su esposo, que nos va a compartir. Vamos a conocer un poco su historia porque es súper interesante ver cómo comenzaron con un préstamo de $1.800 y después de varios años, bastantes años, lograron vender su empresa en $1.000.000. Entonces, es un caso muy, muy interesante de conocer porque hay una historia detrás de mucho aprendizaje, de muchas experiencias que vamos a compartir hoy con Sofía, ¿no? Entonces, bueno, Sofía, bienvenida. Muchas gracias por compartir este espacio, por compartir tu mensaje, por llevar este mensaje a todo el mercado hispano que nos va a escuchar para conocer la historia de ustedes, de Bobby y tuya, y aprender mucho de la historia de ustedes dos, ¿no? Lo primero por lo que quería comenzar un poco contigo hablando es desde el origen, ¿no? Tú, pues, naciste en Estados Unidos, pero eres de padres cubanos que llegaron a Estados Unidos sin recursos, no es que llegaron con facilidades, sino llegaron con mucho esfuerzo. Y cómo me gusta mucho que nos comentaras, quisiera que nos comentaras esa parte inicial de la historia, cuando tú inicias y conoces a Bobby, y me gusta mucho esa parte cuando conoces a Bobby, él te dice que él ya tiene una visión de que él no va a ser empleado, sino tiene la visión de ser un emprendedor y que no sabe en qué en ese momento, pero que él va a lograr tener su propia empresa y salir adelante. Y te lo dice apenas te conoce, ¿no? Quisiera que comenzáramos por ahí, porque desde el inicio veo que ustedes tenían la visión clara hacia dónde querían dirigirse, ¿no? Sí, bueno, gusto por estar acá y poder compartir con ustedes, con tu público, la historia de los otros y para darle la opción para que ustedes también puedan hacerlo, porque si nosotros lo hicimos, todos lo pueden hacer. Es nada más la gana de hacerlo y tener la mente positiva de llegar a donde quieran llegar. Pero a los otros conocimos, yo y Pablo los conocimos cuando yo tenía 18 años, él tenía solamente 22. Éramos niños y yo no tenía ni idea de lo que era hacer empresa, hacer entrepreneur, nada de eso, yo no sabía nada, pero porque yo venía de una familia que, como dijiste, vinieron de Cuba sin ingresos ninguno. Lo único que nosotros sabíamos era que tenemos que trabajar para poder salir adelante, para pagar los biles normales, poder vivir, comer y más nada. Y bueno, y cuando lo conozco, como dijiste, me dijo que él no iba a ser una persona normal de estar trabajando del 9 a 5, que él iba a abrir sus empresas y vamos a hacer, él quería hacer algo más que la familia de él. Y bueno, yo teniendo 18 años como una niña, yo dije, bueno, no hay nada que perder acá si yo no tengo nada. De todas maneras, lo único que podemos hacer de acá es subir. Y entonces nada, lo pudimos poner en eso. Yo estaba trabajando mientras que él estaba haciendo todos sus ventures. Y te voy a decir, voy a hablar Spanglish porque yo nací acá en los Estados Unidos. Mi primera el lenguaje es inglés, pero lo aprendí español, claro, teniendo una familia cubana. Yo lo aprendí en la casa, pero no lo hablo muy bien, so te hablo así un Spanglish. Pero entonces lo pusimos a ver qué negocio podíamos salir adelante para hacer algo pequeño. No teníamos la idea esa que íbamos a hacer una empresa grandísima, no era nada más solamente para no tener que trabajar para otra persona. Es todo lo que nosotros a los principios teníamos en mente. Y abrimos unos cuantos negocios que mi esposo había cogido en los periódicos que antes, porque ahí no había internet, de los negocios que habían franchises, que habían oportunidad de hacer sus propios negocios que eran pequeños. Bueno, tratamos como 6. Si me pongo aquí, vamos a hablar por 3 horas. Pero imagínate, sin dinero y sin experiencia. Todo lo que tratamos de salir adelante siempre no lo salías bien. Al fin, bueno, no al fin, como 6 meses después que los conocimos, yo salí en estado sin querer y en ese punto teníamos que tener una mente completamente diferente porque ahora íbamos a cuidar a una bebé y mis padres ni los padres de mi esposo tenían dinero bastante para ellos poder mantenerlo. Nosotros, bueno, a ese punto dijimos, bueno, tenemos que ir a trabajar por ahora hasta que sabemos lo que vamos a hacer. Y yo
me puse a trabajar y también me puse a hacer una escuela para hacer ultrasonido. Y ese curso era solamente 18 meses. Mi esposo estuvo trabajando 2 trabajos mientras tanto y yo estaba estudiando y haciendo un trabajo por la noche. En ese punto, mi esposo se encuentra con un negocio que le gustó muchísimo y a mí también. Y él trabajaba en ese punto para el Better Business Bureau. Yo no sé si ustedes saben lo que es eso, pero aquí en los Estados Unidos es una compañía que valoriza los customer service, cómo las compañías son y te dan un rating. Y entonces mi esposo trabajaba para esa compañía y fue a venderle una membresía a esta compañía que él quería comprar. No era una franchise, porque ellos lo que te vendían era un librito con Manual. instrucciones cómo hacer este negocio. Y eran $1,800. So él le fue a vender ese membresía y el señor se enamoró con mi esposo. Le dijo, bueno, yo la única manera que te voy a comprar esta membresía es que si tú te vienes a trabajar conmigo. Y mi esposo estuvo como que, claro que sí, sí, lo que yo quería era algo como esto. Bueno, mi esposo lo único que le dijo al señor es que yo quiero comprar las instrucciones, cómo hacer el negocio, porque yo, aunque te venga a trabajar a ti, yo quiero hacer mis cosas, no quiero ser empleado. So, bueno, hicimos eso y mi esposo, mientras que yo estaba trabajando en el médico con los ultrasonidos, él estaba trabajando con el señor y en el restaurante en la noche. Y en eso fuimos de verdad estudiando lo que era el negocio y mi esposo que le encantaba las ventas, él de verdad también se puso a hacer las ventas y entonces por las noches a él no era muy técnico, entonces en ese punto eran los fax machines y la typewriter. Y entonces, bueno, yo llegaba por las noches y me ponía a hacerle todas los faxes Contrato, los faxes. las Una cosas cosita, para los Sofía, hay clientes. ese negocio, ese primer negocio que ya comienza a prosperar, para darle contexto, era una financiadora. Ustedes prestaban dinero a quienes necesitaban comprar equipos que los bancos no les financiaban, los bancos iban a los bancos, acudían a los bancos y no les financiaban, ustedes les ofrecían financiamiento a una tasa un poquito más alta, pero ustedes les brindaban una solución a esas personas que iban a comprar equipos para sus negocios y no les financiaban en los bancos. Ese fue el centro de ese negocio que comenzaron a desarrollar con ese mentor que les vendió esa guía en $1,800. Y esos $1,800 no los tenían, sino se los prestó a ustedes tu mamá, Mi ¿sí? mamá, sí, exactamente. Y entonces así fue, y mi mamá los prestó ese dinero y en años después que nosotros empezamos a trabajar, a hacer ese negocio, el señor era mayor y tenía una enfermedad y le dijo a mi esposo, mira, te voy a dar todas mis cosas, cómo hacer el negocio, todos mis contactos, todo, y tú te vas solo y lo haces. Bueno, a ese punto yo tuve que dejar de trabajar porque para poder ayudarlo, porque ya era bastante trabajo para una persona. Y los pusimos los dos a hacer esto. Y bueno, de ahí adelante todo fue a subir, a subir, a subir. Y el negocio empezó a crecer una cantidad increíble. Ese es Después, BSG, ese negocio, para que todos sepan, es BSG, que es el que a la postre terminaron vendiendo en el 2019 en $1 millón. Ese negocio del que estamos hablando ahorita. ese Empezaron con ese mismo. mentor, ¿no? Correcto. Pero empezamos primero con solamente equipos de todo tipo, no era solamente de médico. En los principios empezamos como para las construcciones, los restaurantes, lo que necesitaba el equipo, no importaba qué tipo de negocio era. Ya después, como 5 años después, habíamos tenido muchos médicos y los iban muy bien. Y la financiera empezaron a cambiar las reglas y las cosas como eran. Y nosotros los habíamos encontrado con un señor que se especializa, ¿cómo es que se dice? Especializado. Especializa en Especializado. médicos. Y entonces los juntamos, los otros con él, y cambiamos el nombre del negocio a Bankers Healthcare Group, que fue el negocio que es lo mismo, pero además fuimos y lo especializamos en médicos. Médicos. Y en ese punto, esos médicos empezaron a pedir otro tipo de financiamiento. Ellos necesitaban dinero para poder
support, Sopesar o solventar. la práctica, porque cuando ellos cogen los seguros no les pagan por casi 3 meses después. Entonces nosotros empezamos a cambiar el método del negocio y empezamos a hacer working capital, que solamente era, le prestábamos el dinero para el negocio y ellos hacían con ese dinero lo que tenían que hacer mientras tanto, que era para el negocio. Ya nosotros no teníamos solamente para hacer los equipos. Ahora le dábamos dinero y ellos podían pagar los taxes, agrandar la compañía, hacer lo que ellos tenían que hacer. Entonces esa compañía ya fue cambiando y entonces de verdad que empezó a crecer grandísimo porque éramos los únicos en ese tiempo que hacíamos ese tipo de préstamos. Vieron otra necesidad, porque ustedes comenzaron financiando a empresas de todo tipo, pero después se dieron cuenta en el camino que los médicos necesitaban capital de trabajo, porque la liquidez no la tenía porque le pagaban a muy largo plazo los seguros. Entonces ustedes cubrieron esa necesidad y se enfocaron mucho allí por un buen tiempo, ¿no? Exacto, y todavía esa compañía que nosotros no estamos ahí, todavía sigue creciendo en ese mercado. Pero bueno, cuando primero conocí a Bobby, voy a echar un poquito para atrás, siempre estábamos hablando de real estate, de bienes y raíces, porque nosotros veíamos que los landlords venían a cobrar el dinero todos los meses y aunque tú no lo tenías, le tenías que dar el dinero. Bueno, y entonces nosotros, bueno, el real estate, todas las personas que son súper bien en la vida, son millonarios, billonarios, están todos en real estate. So nosotros, bueno, vamos a ver lo que es esto, pero no teníamos el dinero. Y mientras tanto que estábamos creciendo ese negocio, que ya nosotros estábamos viendo que teníamos un ingreso bastante bueno, que ya nosotros lo podíamos estar, ya teníamos ahorros. Entonces empezamos a ver cómo lo metíamos en real estate. Y en el 2003, casi el 2004, los encontramos con unas personas que los invitó a invertir con ellos en condo conversion. En ese punto, nosotros no sabíamos nada de condo conversion. Nosotros solamente sabíamos de comprar y vender o de comprar y rentar. Y no de condo conversion, no sé si ustedes saben, pero es un edificio completo de 100, tú sabes, de 50, 100, 200 puertas y se convertían entre unidades individuales y venderla una por una. Ahí hay un detalle importante, ¿no, Sofía? Ustedes no entraron, era su primera experiencia en bienes raíces, pero no entraron suave, entraron con mucha fuerza, que se arriesgaron mucho porque entraron con capital propio, con un down payment y recibieron mucho financiamiento de los bancos porque estaban aprovechando la credibilidad, el aval que ya tenían por la empresa la financiadora. Entonces entraron con mucha fuerza en un negocio que era la primera vez para ustedes, ¿no? 80 millones de dólares fue que al final colocaron en esas propiedades, ¿no? Financiado por los bancos también. Exactamente. Pero los otros, pensando que nosotros sabíamos de negocio, que ya habíamos podido tener un negocio muy próspero. Entonces los otros, bueno, es que es un negocio es negocio. Mentira, eso no es nada, no se den nunca llevar por eso. Era una cosa completamente diferente. En primera, que nosotros no estábamos de primera en el negocio, estábamos con una persona que ya estaba en el negocio y nosotros estábamos invirtiendo con ellos. O ya nosotros no teníamos el poder de hacer el negocio como nosotros sabíamos correr un negocio. So ya entonces era otra diferencia. Cuando lo metimos, lo empezamos a hacer y eso se toma como 1 año y medio para poder convertir un edificio en unidades individuales, porque entonces hay que sacarle los títulos de cada puerta. Eso afecta muchísimo a la liquidez y creo que ustedes no lo tenían en cuenta en ese momento, porque de aquí a que pudieran tramitar cada unidad individual, convertir esa propiedad en unidades individuales a nivel legal, les tomó más de 1 año y ese año no perciben ingresos y ahí la liquidez y pagando cuotas es asfixia, ¿no? Exactamente, de eso no se entra cero, solamente es salir y el dinero sale y nada entra. Y entonces en ese punto llega la crisis del 2007-2008 y nosotros caemos en eso. Ahí no hay nadie que va a comprar, no hay nadie que te da nada. Entonces nosotros teníamos un total de como 81,000
¿cómo es? 81 81 million millones de dólares de dólares en en deuda, propiedades. en Y propiedades. teníamos préstamos en Pero las esas, debían y no se vendían, no salían, ¿no? no Ya ustedes salían. Y entraron nosotros en el momento teníamos, tarde. Ya el boom y había nosotros pasado, ¿verdad? En el teníamos que 2002, pagarle al 2003, el boom banco. había pasado y ustedes entraron un poco tarde. Entonces, y nosotros teníamos un mortgage, teníamos que pagar eso, aunque no los entraban los otros. Y los otros teníamos el negocio, los otros, garantizando esos préstamos y el crédito personal. So, imagínate, nosotros estábamos súper asustados porque ahí se los cae todo el negocio ese que nosotros habíamos podido sacar de cero y los íbamos a perder. Y mi esposo y mi cuñado y el otro partner que estaba en la compañía de Bankers Healthcare Group dijo, nosotros ha trabajado demasiado duro para dejar que todo esto se caiga por esto. Nosotros tenemos que hacer algo. Entonces mi esposo y el otro socio, los otros se fueron al negocio de Bankers Healthcare Group a ver cómo podemos sacar más dinero, cómo podemos meter esa compañía más grande, cómo íbamos a hacer para poder soportar los biles de esta compañía que nosotros Que lo habíamos realmente la empresa financiadora estaba soportando lo de bienes raíces, porque las cuotas los correcto. estaban asfixiando. Menos mal que todavía tenían este ingreso por ese otro lado, Gracias a Dios. y fue el que le soportó esta pérdida fuerte de estos años con el negocio de bienes raíces. Y ahí es donde Bobby decide enfocarse 100% en la financiera, en la financiadora, y decirte a ti que te dediques con tu cuñado y con tu cuñada a ver cómo generan cash en este negocio de bienes raíces, que no estaba generando, ¿no? Exactamente. So, en ese punto, nosotros nos damos de cuenta lo que es el multifamilia y que nosotros habíamos sacado todos los inquilinos que estaban ahí pagando y los otros, pero espérate, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Tenemos que empezar a meter inquilinos para atrás en estos edificios que tenemos. Olvídate de venderlo y coger renta para poder coger ese dinero para poder soportar esta cuenta de los expenses de esta. Bueno, en eso aprendimos lo que era la multifamilia y de ese punto adelante lo que lo enfocamos es ahora cómo podemos salir de este negocio y cómo podemos entrar el ingreso y de verdad vivir ahora de esta compañía. Eso lo tomó del 2007 hasta el 2011 aprenderlo. Ahí lo que lo pusimos, no estábamos haciendo nada de dinero, era solamente soportar de poder pagar todos los expenses de esa compañía. Pero ahí vino algo importante, ese cambio que tú decides hacer junto con tu cuñado o tu cuñada, porque ustedes tenían inicialmente previsto esas propiedades venderlas individualmente, pero después dijeron, no, venderlas no nos está saliendo, vamos a arrendarlas individualmente. Eran más de 800 puertas, ¿no? Que comenzaron a arrendarlas una por una para tener cash y poder pagar, ¿no? Pero eso les tomó un tiempo porque no era fácil arrendar tantas. Nada, no, imagínate, nadie tenía dinero, todo el mundo estaba arrancando, no había trabajo, no había dinero en ese punto. Pero gracias a Dios empezamos a rentarlo y llenar todos los edificios. En ese punto empezamos a venderlos ya cuando estaban teniendo todos los tenants, porque esos edificios los compramos demasiado caro para hacer un cash flow de ese edificio, porque la renta no eran bastante para cubrir todo. So, empezamos a vender los edificios uno por uno, aunque no, nosotros veníamos al closing con dinero, pero nosotros estábamos contentísimos con salirlo de eso. Claro. Y entonces mi esposo y yo decidimos que íbamos a empezar a hacer multifamilia, pero íbamos a empezar pequeño para de verdad saber cómo es que este negocio de verdad se crece, de verdad, no en la manera que nosotros lo tuvimos que hacer, pero en una manera que de verdad que te salga, que puedas vivir del ingreso de estos multifamilias. Porque ustedes salieron de todas las unidades estas, de esto que habían comprado en el 2004. Entiendo que en el 2010 ya ustedes salieron de todas esas unidades, tomaron un tiempito de descanso después de todo ese proceso. Y ahí es donde tu hija decide que no deseaba, bueno, seguir estudiando en el high school donde estaba. Y junto contigo, deciden comprar la primera unidad para comenzar otra vez. Iban a comenzar otra vez en bienes raíces. Mientras tanto, todo esto, Bobby seguía haciendo crecer en la financiadora. Pero en bienes raíces vendieron todo aquello en el 2010 y en el 2011 comenzaron de cero.
pero esta vez más suave. Esta vez sí comenzaron poco a poco, pero ya con experiencia, ¿no? Ya con experiencia y empezamos bien pequeños, empezamos primero con casas y compramos 16 casas, una por una, que en ese tiempo, yo no sé si los que están oyendo estuvieron en ese tiempo comprando, pero nosotros estábamos comprando casas por 50,000, 60,000. I mean, era una cosa súper increíble. Quisiera que todavía 2011, ¿no? Año 2011, en ¿sí? el 2011. Y entonces el primer año vimos que compramos 16 casas y vimos que, espérate, esto todavía no está entrando el ingreso que de verdad debemos saber. Y nosotros sabíamos que las multifamilias iban a ingresar mucho más. Y una de las cosas que los fijamos es que cuando tú tienes una casa y ese inquilino no paga o se va sin antes que se te acabe el lease, no tienes ingreso. Ahora tiene una casa que no te está entrando ingreso y también tienes expenses. Entonces decidimos, ok, vamos ahora a empezar comprando duplex, fourplex, así. Y fuimos y los primeros 2 años compramos 330 unidades, pero Unidades. eran algunas 10 en uno, 20 en otra, 15 en una, 20 así, Entiendo edificios que el pequeños. cambio que hicieron y que tú recomiendas aquí o que me estás comentando es que al no tener una sola propiedad dependiendo de un inquilino, sino hacerla, esa propiedad tiene 10 puertas o tiene 5, si se cae uno no se ve tan afectado, si no tiene varios soportes, pues puede caerse uno u otro, pero sigue porque tiene 3 más. Entonces no tienen propiedades de una sola puerta, sino de varias puertas, de 2, de 4, de 10. Y ¿Sí? de multifamilia, porque es que como te dije, sí, y eso a lo principio le digo a todo el mundo, si no tienes el dinero para entrarte en una multifamilia, una casa, un single family home es perfectamente bien para empezar, pero tú sabes, para que sepan que cuando se te vaya ese inquilino, no tienes ingreso. So, si pudieras empezar con una multifamilia de 2, 4, 5 puertas, es mucho mejor, pero yo entiendo que algunas veces no se puede. Entonces tienes que empezar en un sitio a donde estés el nivel tuyo, porque por lo menos empezaste. Es lo que le digo a todo el mundo, empiecen, no le den miedo a empezar, porque cuando empiezas con una y puedes ahorrar ese ingreso que te está entrando para comprarte otra, o aguantas hasta que puedas vender la single family, De varias y después puertas. con el dinero que ahorraste y el dinero que tienes acá te compras una más grande con 4 o 5 puertas. Así puedes empezar, pero sí darte cuenta que tú sabes, si no es la ideal cosa, si lo estás haciendo para un negocio, para tú poder vivir de eso. Uh-huh. Y So, ahí hay algo interesante, Sofía, ustedes empiezan esta nueva etapa en bienes raíces en el 2011. Del 2011 al 2017 logran tener 330 puertas. El detalle es que las tenían, vamos a decir, diluidas, regadas. No estaban todas en un solo lugar, sino tú tenías que recorrer, o sea, estaban en donde conseguías una oportunidad la tomabas, pero no estaban unificadas, sino estaban muy regadas, y allí comienzan a recibir algunas ofertas buenas por todo ese portafolio, y entiendo que con Bobby deciden hacer un giro, ¿no? Un cambio, y unificarlas todas en un solo lugar, salir de todas estas y comprar una sola propiedad que tenía más de 300 unidades, 360 y algo, ¿no? Ese cambio fue importante también porque tenían todo muy regado. Ese cambio fue en el 2017, ese cambio que hacen. En el 2017 vimos el movement, el movimiento de las personas queriendo meterse en la multifamilia. Entonces las unidades esas pequeñas que se llaman garden style, estaba muy popular y todo el mundo estaba pagando el top dollar aquí arriba. Y entonces nosotros ya estábamos listos para para subir el nivel próximo. Y entonces dijimos, bueno, esta es la perfecta oportunidad de poder vender este portfolio y entrar en las unidades ahora de 150 puertas para arriba. Y pudimos hacer eso, y en ese giro, en el 2017, nosotros pudimos hacer $18 millones
Profit. de Profit. Porque ustedes tenían más o menos 30 millones invertidos y vendieron en 48, más o menos todo ese portafolio que tenían, pero lograron vender en tiempo récord porque lo vendieron en 90 días. 90 días todas. Y no fue a una persona. Nosotros le vendimos eso, tratamos de hacer un portfolio completo para que una persona lo comprara y no se estaba vendiendo muy rápido. Entonces las partimos todas y las dejamos ir individuales y algunas personas sí compraron unas 5 juntas, pero las vendimos todita en 90 días. 330 en 90 días. Y con un profit de 18 millones de dólares en esa negociación. Y después entonces allí invirtieron en una sola propiedad que tenía muchísimas puertas. 368 puertas. Fue Buenísimo. La primera que fuimos y pudimos comprar. De ese punto adelante, entonces vendimos una porción de la compañía de Bankers Healthcare Group y pudimos sacar más dinero y esa porción lo pusimos otra vez y compramos más multifamilia. Más multifamilia. Y bueno, porque todo esto que vamos llevando, esta secuencia nos lleva al año 2019 cuando venden, vi allí que ustedes tenían un 33% allí, un tercio, y en $1 billón. Y allí entonces parte de ese capital lo colocan en bienes raíces y es lo que ahorita los lleva a tener más de 2.800 unidades. Sí, correcto. Ahora mismo tenemos un portfolio de $600 millones en multifamilia. En bienes raíces multifamilia. Y todo esto, lo importante que fue ese otro negocio, esa financiadora, ¿cómo les dio a ustedes soporte? En los momentos difíciles, de 2004 a 2010 lo sostuvo. Y después, en el 2019, cuando logran venderla, en $1 billón y con su tercio de participación, también le inyectan todo eso a bienes raíces. O sea que ustedes han tenido dos soportes, los bienes raíces ahorita, pero esta empresa financiera fue clave, ¿no? No fue clave, eso fue lo que lo puso a los otros donde estamos, claro. Entonces yo siempre les digo a las personas que quieren entrar al multifamilia, que por favor, primero se concentren en el negocio o en lo que estén haciendo, porque la multifamilia se toma muchísimo tiempo poder soportar tu vida, los biles tuyos para traerte dinero que tú puedas decir, no tengo que trabajar más. Un duplex no te va a hacer eso, ni un 10-door, nada de eso. Eso no es imposible. No te puedes soportar tu vida, lo que tú quieres hacer. So, si tienen como los realtors, abogados, uno que tiene una tienda de cualquier negocio que ustedes tengan, que le está entrando ingreso, no dejen de hacer eso por hacer bienes y raíces. Porque es que no un ingreso base. Ustedes siempre tuvieron el ingreso suyo base. Siempre. ¿Y cuánto valen aquellos $1.800 que ustedes invirtieron con aquel mentor, no? Qué importante, y aquí quería conversar de eso también, de eso que estamos hablando, de ese negocio base que fue el que lo sostuvo a ustedes siempre para tener ese portafolio hoy en día. ¿Cuánto valen aquel mentor que tuvieron en aquella época cuando estaban comenzando? Esa guía de $1.800 la convirtió Bobby y la convirtió con su trabajo, pero ese mentor de aquel momento, ¿cuánto vale? Porque no solo fue la guía, sino que Bobby se ganó el cariño de ese señor y ese señor fue su mentor. Qué importante, y ahorita también pudiéramos hablar un poquito de eso, qué importante tener en el camino y dejarse guiar una persona que le muestre a uno el camino que uno está empezando a recorrer, porque muchas personas quieren hacerlo todo solo con tutoriales, videos gratis, pero a veces hace falta ese mentor que a lo mejor esté unos pasos más adelante que los guíe, ¿no? Ese mentor para ustedes fue muy clave. Mira, los mentores son súper importantes en la vida. Yo creo que para personal, para negocio, para todo, tú quieres tener una persona que ya han hecho lo que tú quieres hacer y que tienen una prueba que ellos saben lo que está malo, lo que está bien, lo que se tiene que hacer, todas esas cosas. El mentor en la vida es extremadamente importantísimo. Si no fuera por ese señor, yo no creo que nosotros hubiéramos podido hacer lo que sacamos, porque nosotros no teníamos la noción de ese negocio. Él lo tuvo todo y le pudo enseñar a Bobby y a mí todo lo que él tenía. Y los otros, porque también tienes que tener un mentor, pero si tú no le haces caso al mentor y haces las cosas que tiene el mentor que te dice que hacer, vale nada. Son los otros pudimos hacer y le hicimos caso punto por punto a él, cómo hacer las cosas. Y
y no lo debimos, porque nosotros sabíamos que cuando te debías así, no sale nada bien. A nosotros lo pasó antes de saber nada. Sí, Igual que cuando fuimos a la multifamilia, que no sabíamos, estas personas que le caímos atrás no tenían un track record. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Y si vienes con una persona que te dice, oye, yo soy un mentor y yo sé hacer esto, pregúntale por las pruebas. ¿Qué has hecho tú para que yo te pueda seguir a ti? Pero sí. si lo han hecho y tienen pruebas, es lo mejor que tú puedes hacer en la vida. De verdad, en cualquier momento uno podría pensar, si retrocedemos el tiempo, voy a pagar $1,800 por una guía. No, 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 es que no era por una guía, era todo el conocimiento de ese señor condensado allí. Eso vale mucho más de esos 1,800. ¿Y qué diferencia en los dos escenarios? El primer escenario con un mentor que tenía experiencia y el segundo escenario en el 2004 cuando estas personas no tenían mucha experiencia y no le dijeron a ustedes que invirtieran ahí y ustedes tampoco tenían experiencia en bienes raíces y todo lo que tuvieron que aprender esos años tan difíciles, ¿no? Te tenía Ujú. algunas preguntas, Sofía, de varias cosas muy interesantes de las que hablaste. En cuanto a la experiencia del 2004, de 2004 a 2010, difícil que tuvieran bienes raíces, hay varias cositas bien interesantes que quería preguntarte. Una, cuando ustedes tienen esa propiedad, esos edificios que deciden convertir en unidades, que en vez de ser 8 propiedades eran 800 unidades, todo el tema de los taxes también se vuelve un complique administrativo, porque ya entonces no es un taxe, no son 8 propiedades con taxe, 800. 800, exactamente, Entonces todo eso hay que exactamente. tomarlo en cuenta. A nivel administrativo también es un trabajón que se viene encima, ¿no? Que muchas veces se ve por encima, qué bueno está el negocio, pero no solo es la liquidez de hacer los trámites que no van a generar dinero en un año o dos hasta que todo se haga, sino los taxes también vienen individuales, ¿no? Exactamente, vienen individuales, todos individuales, y el costo de poder convertirlo era individuales. El costo fue horrible, nosotros no teníamos ni cuenta que eso iba a pasar. Y cuando lo metimos no teníamos el dinero también para poder soportar ese conversion. So, sí, eso es una cosa que también se tienen que dar de cuenta, que cuando tienen las propiedades, son los taxes y la hacen individuales. Ahora mismo estoy viendo que ese condo conversion está tratando de regresar al mundo. Yo, yo más nunca me meto en eso, aunque ya tengo la experiencia y lo entiendo el negocio perfectamente. Es demasiado trabajo y no, para los otros no lo vale lo que es el trabajo. Pero sí, eso fue una cosa que lo aprendimos muchísimo, y no teníamos mentores que lo podían a decirlo esa cosa. So, sí, danse de cuenta que por favor que cuando vayan a buscar un mentor, de lo que sea, que ellos tengan el track record, que ya ellos lo han hecho. Y no, mira, dame decirte una cosa, hay muchos mentores ahora en este mundo, ahora hay 10,000 mentores, todos quieren hacer coaches, y hay muchos que no saben absolutamente cero de lo que están haciendo coaching, ¿verdad? Pero se estudiaron de hacer un coach. Una So, teoría, sí, se leyeron un libro y ya con eso enseña, pero no ellos tienen la saben práctica. hacer el coach, pero no, nunca han tenido un negocio para decir, mira, yo saqué este negocio adelante. Mm, Ahora, y te quieren cobrar una cantidad de dinero. ujú. A esa persona le digo, eso es un gasto de dinero, pero un mentor que te cobre lo que te cobra, pero tienes un track record que ellos lo han hecho, que lo han hecho 2 o 3 veces, te digo, gástese en el dinero, que eso va a ser lo mejor que han hecho en la vida. Pero Sí. tengan mucho cuidado con quién escojan. Es una inversión, nunca lo ven como un gasto. Si en verdad es un Nunca. mentor que ha tenido esa experiencia en ese ámbito, es una inversión que la puede multiplicar por mucho. El mejor ejemplo son ustedes. Esa guía de $1,800 se convirtió en millones. Otra pregunta que te iba a hacer, Sofía, con respecto a la situación actual. El año anterior, el 2021, fue un año bueno, donde las propiedades inmobiliarias estaban top precios para arriba, para arriba. Se espera que el 2022 también todavía esté en alto. ¿Qué piensas tú a mediano plazo, 2023, 2024, proyectando un poquito a ver qué piensas tú de lo que viene? ¿Hasta qué punto van a seguir subiendo el valor de las propiedades? Hay muchos compradores y no hay inventario suficiente, pero ¿hasta qué punto o va a llegar un stop en que ya para este 2022-2023, qué piensas tú que viene en los próximos años? ¿Va a llegar un stop? Porque esto han venido los precios para arriba, para arriba, para arriba.
Yo estuve ahora en enero en una conferencia que era de todos los expertos y los analysts de multifamily y de real estate. Y estaban diciendo, y yo también lo creo, que este año no va a pasar nada, va a seguir igualito como está todo, todo se queda igualito. No veo que va a subir muchísimo, pero sí se va a quedar a donde está. La renta ya está llegando al punto que no, la gente no puede, con el ingreso que entran de su trabajo, Wow. no pueden afford la renta. Ya está llegando a ese punto. Entonces ya tú estás viendo a donde los tenants están diciendo, ya no más, no puedo, es que no quiero, no tengo el ingreso, porque los ingresos de los trabajos no están subiendo como están subiendo la renta y el costo de las propiedades. Estamos aquí. Normalmente una cosa es que está así y se balance. No, es que el ingreso de los negocios está acá, las propiedades y las rentas están acá. Cuando tú vas a hacerle, que viene un inquilino a tu propiedad, ellos, aunque quieran pagarlo, no pueden. Yo creo que este año tú vas a ver que va a estar así, la renta. Ya esto no va a estar así como porque estuvo aquí y subió aquí en un año. Sí, Ya yo creo demasiado. que todavía no va a bajar. Él no va a bajar ni este año, ni creo que ni el principio del año que viene. Yo creo que ya para el medio del año tú vas a ver a donde a mejor vas a ver un poquitico, chiquitico, de los precios que se van a bajar un poquitico, pero este año no vas a ver nada de eso. Va a seguir Buenísimo. igualito a donde está. Bueno, tener esa visión, porque claro, el 2021 fue una subida muy grande. Ya subir a ese nivel es muy difícil replicar el 2021 porque fue demasiada la subida. Ahora, otra cosa que quería preguntarte, ustedes tuvieron la experiencia en el 2004, que vamos a decir, entraron a una rama del mundo inmobiliario que ya había tenido su pico en el 2003, 2002, 2003, y ustedes entraron, vamos a decir, un poquito tarde. Hoy en día, en este momento en el que estamos hablando Poquito. aquí, empezando el año 2022, que, o sea, porque pueden haber muchas personas que están pensando en entrar, no exactamente en la misma rama que ustedes entraron, en alguna otra, pero a lo mejor van a entrar tarde. En este momento, ¿cuáles ves tú, o uno o dos, dentro del mundo inmobiliario que sean, que puedan llegar a su prime pronto, que todavía estén en esa subida, no que ya las agarren tarde, que puedan ser buenas oportunidades dentro de este mundo inmobiliario? Lo que ustedes hacen multifamily, o qué ves tú interesante en estos próximos meses o años dentro del mundo inmobiliario? Ok, es una pregunta muy buena y me la preguntan muchísimo. Y mira, en este momento yo creo que estamos en la montaña, en el peak de la montaña. Yo creo que ya estamos llegando allá. Yo todavía estoy comprando, ok, pero las personas que van a comprar para vender rápido, para hacer como un fix and flip y vender en un año o dos, creo que este no es el momento de hacer esto. Ahora las personas que están comprando para un long term, vamos a decir 5, 6, 7, 8 años, todavía puedes comprar, aunque estés comprando con la evaluación de un Fortune, porque vamos a decir, vas a comprar ahora y yo creo que en 2 años vas a estar en el mismo nivel que compraste, no va a subir tanto. Entonces estás comprando para un futuro, ¿verdad? Una evaluación de futuro, pero el ingreso que te va a entrar con el cash flow todavía te va a entrar y te va a entrar súper bien. Tienen que entender qué tipo de inversión quieren hacer. Si vas a comprar para vender rapidito, yo no creo que es el tiempo, pero si vas a comprar para aguantar por 5 años, todavía tienes tiempo. Estás comprando harto, pero como te dije, el cash flow que te va a entrar diario, mensualmente, como que el balance, el Compensa. valor de la propiedad. Bien, bien. El reto ahorita sería poder comprar a buen precio. O sea, el reto ahorita es poder comprar bien, porque está muy, muy elevado. Entonces, el reto ahorita es conseguir a buen precio una buena propiedad, ¿no? Ese sería el reto en este momento, porque no, Correcto. tampoco es que hay de sobra a buen Es precio. difícil, Sí, ese es el reto. dificilísimo, porque ahora mismo lo que está pasando en el mundo con las propiedades, especialmente en multifamilia, clases. Hay clase A,
B, C y D. Entonces, antes, en el mundo normal, la clase A, tú comprabas la inversión era como 3% al año. La B era como 5 o 6. La C era como 10 o 12. Y la D era como 15, porque nadie quiere comprar la D. Ahora, en este mundo, la A la D están a 3% de cap rate. Entonces, ¿para qué tú vas a comprar una propiedad que está en la C, que son más viejas, tienen más maintenance, le tienes que poner mucho más dinero mensualmente? Para eso te compras una clase A y tienes el mismo sí, cap rate. Sí. Pero sí, la A se lleva mucho más dinero comprar que una C, ¿verdad? Claro. Pero te estás ganando lo mismo anualmente. Entonces, está un poco al revés las cosas. Y para una persona que va a entrar para comprar pequeño, está un poco difícil a poder Es mejor aguantar un vivir poco, de eso. de comprar una propiedad C o D, de no tener el dinero completo, hacer el esfuerzo, esperar un poco y comprar una A, que al final la rentabilidad va a ser igual, aunque necesita un poquito más de capital. Pero mejor aguantarse, mejor comprar una Aguantarse A que un comprar dos C. poquitico. Ya. Y hasta las casas, si las personas que se quieren meter para comprarse una o dos casitas para rentarlas, están igualitas, están 50% más de lo que la casa está valorada. Y a las personas no le importa, le están comprando cash y Claro. no tienes. En este mundo ahora mismo está un poco difícil de poder vivir solamente de las bienes y raíces de decir, no voy a trabajar más y me voy a vivir del ingreso de esto. Está un poco difícil en este momento. Bueno, tú lo dijiste hace rato, que siempre tener un ingreso o un soporte, que ustedes lo tuvieron por muchos años y después sí, de ahí mismo colocar en bienes raíces, lo que tú habías recomendado, ¿no? No depender 100% ahí. Exactamente. No, buenísimo, ¿no? Muchísimo aprendizaje. Con todas estas experiencias, el aprendizaje es muy, muy grande con la experiencia de ustedes de tantos años de caídas y levantadas, porque al final no todo el camino ha sido fácil, han habido momentos duros. Y otra cosa que es muy, muy bonita de ustedes es que, ok, ustedes ya tienen dinero para generaciones, pero a sus hijos no es que se la pusieron fácil, sino que los dos están en el mundo inmobiliario. Tu hija que empezó contigo en el 2011, toda esta idea de cero que empezaron, y tu hijo trabaja con ustedes en la empresa, ¿no? O sea que tampoco es que tomen todo fácil, sino ellos también están forjando su futuro como ustedes lo hicieron, ¿no? También están trabajando para sus cosas. Ellos lo han tenido mucho más fácil que los otros, claro, porque los otros los tenemos en un negocio que ya está como que ya planificado, ya está todo listo, pero sí, los otros siempre, a los dos de los hijos, los otros, le dijimos del principio, ustedes no van a estar viviendo de lo que nosotros hicimos, ustedes tienen que aprender, porque no solamente porque nosotros no queremos, pero tenemos que enseñarlo porque ese dinero se puede acabar. Si ellos no hacen nada con ese dinero, imagínate, mis nietos, los hijos de mis nietos no van a tener nada. Y eso es una estadística muy real, que el 97% de las familias que hacen dinero, la primera generación la crean, la segunda la gastan toda y la tercera tienen nada. Y para los otros, para Bobby y yo, es extremadamente importante de tener una generación que esté por 100 años, es lo que nosotros tenemos un plano de tratar de poder tener el dinero a las otras generaciones de 100 años y queremos crear que nosotros nos enseñemos a los hijos, a los nietos, para que ellos puedan también sentirse el fulfillment que nosotros lo sentimos de poder crear lo que nosotros creamos, porque no es tanto del dinero, de tener el dinero. Nosotros lo que más es el que pudimos crear algo de cero a algo tan grande que en este momento y nosotros los tenemos y nosotros estamos seguros que la generación, por lo menos por 3 o 4 generaciones, este dinero no va a ir para ningún lado, solamente crecer, porque los hijos de los otros, gracias a Dios,
están súper envueltos en el negocio de los otros. Hasta ellos tienen 2 negocios, ellos 2 solos, negocios de ellos propios que también tienen, ellos se están haciendo multifamilia fuera de la familia. Ellos 2 se están haciendo, comprándose sus duplexes, sus fourplexes, para hacerlos ellos también, para tener esa experiencia. Y también otros negocios que ellos están haciendo para crear su propio generational wealth. Buenísimo, tener esa satisfacción también de crear algo propio también por cuenta de ellos. La satisfacción también es muy importante. No, buenísimo todo lo que se puede aprender en cuanto, en una hora de conversación, cuántos mensajes importantes, tanto de mensajes de ustedes para su familia, el esfuerzo que ustedes hicieron para llegar hasta donde llegaron, las levantadas que tuvieron que hacer, todo. De verdad muy agradecido por esta oportunidad para todos los que van a ver esta entrevista. Es maravilloso escuchar la experiencia de ustedes y en el idioma español poder tener esta posibilidad de escuchar esta historia. Muy agradecido por esta conversación que tuvimos y bueno, espero que a todos ustedes que la han visto la puedan ver varias veces si desean y aprender muchísimo de Bobby y Sofía, porque su historia es muy inspiradora, ¿no? Como de $1.800 pasaron a vender la empresa en $1 billón y un portafolio de 600 millones en bienes raíces. Es impresionante. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Sofía, por esta entrevista y bueno, qué gran mensaje nos dejas a todos de aprendizaje y de que sí se puede, ¿no? Incluso sí se puede, como llegando dice en la condición que sea, llegando como inmigrantes tus padres y pudieron ustedes hacerlo en un país. Sí, y le encourage, ¿cómo es que se dice encourage? Como como que lo sí, hagan. los impulsos, los motivos. Los impulsos a todos allá afuera, que de verdad se enfoquen en lo que quieran hacer, no importa si es buenas y raíces, si es lo que sea, enfóquense, hagan, si tienen una meta, ponse para esa meta, dejen que todas las bullas de afuera, la familia, los amigos, que nadie se pongan en su camino, lleguen a donde quieren hacer lo que los otros lo hicimos, sin nada, sin tener la noción, sin tener estudios, nada, y lo pudimos hacer solamente por la mente tan positiva y tener las ganas de llegar. Y todos lo pueden hacer porque nosotros no tenemos nada especial, somos igualito que todos allá afuera, lo único que nosotros fuimos enfocados y decimos, nosotros vamos a llegar, no importa qué, aunque los caemos, aunque los damos golpe, no importa, pero al finalmente vamos a llegar a donde está el final de la meta de los otros. So, no dejen que nadie le diga que no se puedan porque no tengas el dinero, porque no tengas el estudio. No dejen que nadie le diga eso. Vayan para allá afuera y haz lo que lo pueden hacer. Bueno, así es. Qué buen mensaje para cerrar. Muchísimas gracias. Hasta la próxima oportunidad a todos.